Estamos en el último domingo del aniversario de la iglesia y estaba pensando, Señor, ¿qué comparto con la iglesia este último domingo del aniversario? Y siento que Dios me dio un mensaje para nosotros como iglesia. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé corazones para escuchar la voz del Señor a nosotros como iglesia, preparándonos para el futuro y todo lo que el futuro podría traer para nuestra vida cristiana. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por estar aquí, por la libertad de alabarte, de bendecir tu nombre, de cantar estas hermosas alabanzas, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios, Señor, que tenemos 10,000 razones para adorar. Lo triste, Padre, es que la gran mayoría de la raza humana no te honra. Y Padre, eso nos duele, nos preocupa también. Padre, pido que esta mañana tú nos hables en tu palabra, que podamos escuchar, Señor, lo que tú, la cabeza de la iglesia, tienes que decirnos en nuestro aniversario. Danos corazones abiertos, mentes atentas a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el capítulo que Armando ha leído, Lucas, el capítulo 12, viene en el momento que podemos llamar el apogeo del ministerio del Señor Jesús, su máxima popularidad. El Señor empezó su ministerio tranquilamente predicando el Evangelio, pero empezó a hacer grandes señales y milagros. ¿Se imaginan lo que pasaría en el Perú si el Señor viniera hoy en día? Con la condición a veces bastante triste del sistema de salud en nuestro país. Imagínense un hombre que puede sanar a todos. Leprosos, ciegos, cojos, mancos, a cualquiera. ¿Se imaginan? La noticia llega que Jesús ha arribado a Trujillo. ¿Cuánta gente saldría a ser sanada, no es cierto? Eso fue lo que pasó hace 2000 años. Si miramos el capítulo 9 de Lucas, vamos a ver algo de cómo el Señor había logrado tremenda popularidad hasta tal punto que Él no se abastecía para todo el trabajo que había que hacer. Porque ¿qué leemos en Lucas 9? Miren el título ahí, en ese capítulo. La misión de los 12 discípulos. El Señor llama a los 12 futuros apóstoles, los envía de 2 en 2. ¿Ya? Hizo 6 equipos misioneros. ¿Por qué? Porque había tanta gente interesada en escuchar que el Señor Jesús no tenía tiempo para ir a cada pueblo, a cada caserío. Así que habiendo formado a estos 12 apóstoles, los une en 6 equipos y los envía. Vayan ustedes y hagan exactamente lo mismo que yo hago. Prediquen, sanen, echen fuera demonios. Y ahora el Señor se multiplica 6 veces. Había tanta necesidad. Pero miren ahora el capítulo 10, Lucas 10. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos la misión de los 70. Y si el Señor los envió de 2 en 2, ahora tenemos no 6 equipos misioneros, ahora tenemos 35 equipos misioneros. La labor era abundante, ¿no es cierto? Si miramos en Lucas 10, el versículo 2, miren lo que el Señor dice en versículo 2. La razón por la cual enviar estos misioneros. La mies a la verdad es mucha, los obreros pocos. Así que el Señor, frente a tanta hambre espiritual, tanta necesidad de escuchar del reino, Él se va multiplicando. 6 equipos, 35 equipos. Y hermanos, aún eso no era suficiente.
Porque miren en capítulo 11, el versículo 29. ¿Qué leemos en el versículo 29 del capítulo 11? Dice, apiñándose las multitudes. Apiñándose. Se estaban apretando los unos a los otros. No había espacio para tanta gente que quería escuchar al Señor Jesús. Hermanos, qué lindo sería tener ese problema en nuestra iglesia, ¿no es cierto? ¿Se imaginan cómo sería aquí en Covicorti? Ahora tenemos algunos asientos vacíos, ¿no es cierto? Aquí algunos adelante, atrás hay varios asientos vacíos. ¿Cómo sería, hermanos, si Dios bendijera la obra en Covicorti en tal manera que no solo cada asiento estaría ocupado, sino que alrededor estaría todo copado con gente aparada y atrás gente sigue llegando de la calle y se van apretando como los micros, ¿no es cierto? Dicen, hay espacio más atrás y se apretan más todavía. Eso estaba pasando aquí con el Señor Jesús. Miles de personas querían escucarle. Miren ahora el capítulo 12 de Lucas, el versículo 1. Aquí llega el momento culminante, lo máximo. Dice, en esto juntándose por millares. Parece que la palabra en griego significa decenas de millares. Decenas. ¿Qué 20,000 personas? Y dice Lucas, tanta gente había que se atropellaban. En su desesperación por escuchar al Señor, por acercarse al Señor, se pisoteaban los unos a los otros. En su desesperación, hermanos, uno pensaría, qué tremendo para el Señor, ¿no es cierto? Tanta popularidad. Y de repente, el Señor hace algo muy extraño. Miren versículo 1, Lucas 12. En esto, juntándose por millares, decenas de millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a hablar a quién. ¿Qué dice el texto? Comenzó a decir a los discípulos. ¿Y qué pasó con la multitud? Parece que el Señor le dio las espaldas. Le dio las espaldas a la gran multitud para hablar con solo 12. Imagínense nosotros como pastores hacer eso en Covicorti. ¿Qué pensaría la gente? Llenándose la iglesia, tan apretados que se están empujando y aplastándose un poquito. Y de repente el pastor, en vez de hablar a la gente, da las espaldas y habla al ensamble. La gente un poco molesta, ¿no es cierto? Oye, aquí estamos, Señor, háblanos a nosotros. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué dejó la multitud mal parada y empezó a hablar a los discípulos? Bueno, en parte la respuesta está en versículo 4. Miren cómo el Señor describe a los discípulos en versículo 4. Mas os digo, amigos míos. Ah, interesante, ¿no? La multitud no eran sus amigos. Le seguían por intereses. A ver si me va a sanar. A ver si va a hacer un milagro. A ver si me va a dar de comer. Muchos intereses carnales. Amigos. Habían solo 12. Solo 12. De la enorme multitud, solo 12 amigos. Y uno de ellos era traidor, Judas Iscariote. Hermanos, lo que estamos notando aquí es que al Señor no le parece interesar grandes multitudes. Yo sé que a nosotros como creyentes, como pastores, a veces nos fascina tener la iglesia llena. Nos gustaría tener aquí 5 o 6 cultos cada domingo. Bueno, no sé si nos gustaría porque nos cansaremos como pastores predicando, ¿no es cierto? Pero a lo menos qué lindo tener la iglesia llena.
culto tras culto. Pero el Señor conoce los corazones. Y Él podía ver que no todos en esta gran multitud realmente le amaban a Él. Es más, el Señor sabía que dentro de poco tiempo la gran multitud estarían gritando en las calles de Jerusalén: mátenlo, mátenlo. Así que no se va a confiar de ellos. Y empieza a hablar a los discípulos. Y los discípulos quedaron sorprendidos por la temática. Recuerden, hermanos, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa? El Mesías. ¿Y qué es lo que los judíos pensaban que el Mesías iba a hacer? Establecer el reino de Dios en Israel. Y los discípulos ahora ven la gran multitud y piensan: debe estar llegando el momento. Ahora sí el Señor se va a declarar el Rey de Israel. Y qué bien, aquí estamos bien posicionados cerca al Señor. Seguramente Él nos va a nombrar ministros del Estado. Y yo creo que los discípulos estaban súper emocionados ahora, con más que un poco de orgullo y jactancia. Somos los allegados al Señor. El Señor está en su máxima popularidad. Ahora sí vamos a hacer grandes cosas. Y de repente el Señor se voltea a los 12 y les empieza a hablar no de éxito, sino de persecución. No de popularidad, sino de rechazo. Y empieza a hablar a los discípulos que ustedes van a sufrir, van a ser rechazados. Ustedes tendrán que tener una vida de mucha pobreza. Y el Señor está hablando a los discípulos en esta manera cuando de repente alguien interrumpe al Señor. Miren, en Lucas 12, el versículo 13, miren esta interrupción interesante de la multitud mientras el Señor habla a los discípulos. Porque dice Lucas en versículo 13, le dijo uno de la multitud. Ya, noten esa palabra multitud, muy importante. Este hombre que va a hablar refleja lo que la gran mayoría piensan. ¿Y qué es lo que el hombre dice? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre de la multitud, ¿qué le interesa? ¿El reino de Dios? No, le interesa dinero. Y él está queriendo usar al Señor para hablar a su hermano, para que el hermano suelte dinero, para que él pueda tener algo. Intereses netamente materiales. Y el Señor aprovecha eso para hablar esta parábola del rico insensato, indicando el tremendo peligro de querer hacerse rico en este mundo. Y luego continúa hablando a los discípulos, indicándoles que van a tener que sacrificar y estar aún a veces sin lo más básico de la vida. Cristo le dice, no se preocupen por lo que van a comer o lo que se van a vestir, porque Dios se va a encargar. Ustedes dedíquense a predicar el Evangelio. Y yo me imagino a los discípulos un poco anonadados, un poco confundidos. Entre la gran multitud y la popularidad y el mensaje de Cristo, una nota sombría. Cuando de repente, miren versículo 32, esta hermosa palabra de Cristo a los discípulos. ¿Qué leemos en Lucas 12, el versículo 32? No teméis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Palabras dirigidas no a la multitud, obviamente, sino a los 12 discípulos. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de ese versículo 32 esta mañana? Lo primero que notamos aquí es una descripción conmovedora. Manada pequeña. Qué contraste, ¿no?
Por un lado, decenas de miles atropellándose para acercarse al Señor. Y por otro lado, 12 hombres. Y Cristo los mira a ellos. Y Cristo les hace sentir, ustedes son lo importante, no la gran multitud. Y aunque sean pequeños, ustedes son importantes para mí. Manada pequeña. Yo me imagino que los discípulos quedaron pensativos al escuchar esta palabra. Porque ellos estaban, como acabo de decir, ellos estaban anhelando el momento que Cristo se declarara como el Mesías, vencer a los romanos, establecer el reino de Dios, y ellos iban a estar ahí entre la gente más importante del reino. Cuando Cristo de repente deja de hablar de multitudes y empieza a hablar de ellos como una manada pequeña. Hermanos, aquí lo que está pasando es lo siguiente, y es muy importante para nosotros como cristianos escuchar esta mañana. Cristo les está llevando a la realidad. A la realidad. Estaba diciendo, no sean ustedes ilusorios. No se dejen engañar por las multitudes. Estas multitudes no siempre van a estar con nosotros. Ustedes son y siempre serán una manada pequeña. Claro, lo que el Señor está haciendo aquí es prepararles para el día que la multitud arrestó a Cristo en Getsemaní. El Señor está preparando a los apóstoles para ese momento desastroso en su experiencia, cuando la multitud en las calles de Jerusalén estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Y tanto era el temor de los apóstoles que se escondieron y abandonaron al Señor Jesús. Esa es la realidad. Eso es lo que va a pasar, dice Cristo. Y les empieza a hablar en esta forma tan conmovedora. Lo que Cristo nos está enseñando, hermanos, esta mañana es lo siguiente. En este mundo pecaminoso que se rebela contra Dios, verdaderos creyentes siempre serán una pequeña minoría. Hay que ser realistas, hermanos. Hay que ser realistas. Yo sé que la iglesia evangélica ha crecido mucho en Perú en los últimos 100 años. Desde que yo llegué al Perú en el año 1988, he visto la iglesia evangélica crecer en Perú increíblemente. En todos los caseríos, a lo largo y ancho del territorio peruano, vas a encontrar más que una iglesia evangélica. En cada asentamiento humano, basta que haya 10 o 15 casas, alguien va a poner una iglesia. ¿Cómo ha crecido la iglesia en Perú? O vas a Lima, enormes iglesias de la Alianza, por ejemplo, Los Olivos, un templo para 3,000 personas. Tienen 5 o 6 cultos los domingos. ¿Se imaginan la cantidad de personas escuchando el evangelio? O Pueblo Libre, o Lince, en la avenida Arequipa. O grandes iglesias como Emanuel o Camino de Vida. Hermanos, Lima se ha llenado de mega iglesias. La pregunta, ¿es eso real? ¿Es eso la realidad? En un mundo que se rebela contra Dios y contra su palabra. Yo temo que los tiempos de bonanza han pasado. Y estamos entrando en la época de la manada pequeña. Y hay que prepararnos para eso. Yo sé que Dios es capaz de enviar el Espíritu Santo a avivar la obra y hacer que la iglesia crezca tremendamente. Ojalá lo hiciera, me encantaría que lo hiciera. Pero percibo
que quizás no va a ser así. Y en los siguientes años podríamos empezar a ver un proceso al revés. En vez de crecer, decrecer. Lo digo porque lo he visto en mi país, en Inglaterra. He visto cómo las iglesias en Inglaterra han decrecido los últimos 50, 60 años. Y podría ser que estamos entrando en una etapa parecida a eso. Lo digo, hermanos, porque no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta cuáles son las señales de los tiempos. Pregúntate, ¿la sociedad en el Perú le fascina la Biblia? ¿Le encanta la Biblia a la sociedad peruana? Si tú hablas a los jóvenes de la ética cristiana, ¿los jóvenes les interesa el mensaje cristiano de negarse a sí mismo y servir a Dios? Para nada, ¿no es cierto? Y los días venideros podían ser difíciles. Cristo quería preparar a los apóstoles para lo que iba a pasar dentro de un año, más o menos, cuando Cristo fue crucificado. La Biblia nos indica que al acercarnos al fin del mundo, va a venir la gran apostasía espiritual. Y la iglesia quedará reducida a una manada pequeña. Y hay que prepararnos mental y espiritualmente. Hay que ser realistas. Quizá no te gusta escuchar esto. Quizás esta mañana estás pensando, pero pastor, yo vine para que me anime esta mañana, no para que me desanime. Pero hay que ser realistas. Y aquí está la palabra de Dios. Por algo está aquí, hermanos. Manada pequeña, una descripción conmovedora. Pero miren ahora, hermanos, en segundo lugar, una exhortación pastoral de parte del Señor Jesús. ¿Cuál es la exhortación de Cristo aquí a esta manada pequeña? ¿Qué les dice el Señor? Las primeras dos palabras en la Reina Valera: no temáis, no temáis. Me imagino que algunos de ustedes, al escuchar esto de la manada pequeña, ya están empezando a tener cierto temor, ¿no es cierto? Y por eso la exhortación de Cristo viene a nosotros también esta mañana: no temáis. Si leemos el capítulo 12 con cuidado, veremos que rodeado por una enorme multitud de personas que le están homenajeando a Cristo, Cristo habla a los 12 y les exhorta: no temáis. Miren versículo 4, por ejemplo. Lo tenemos ya en versículo 4. Lucas 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis. Ahí está, versículo 4. O miren versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. Y aparte de este verbo temer, miren otros verbos que aparecen aquí. Miren, por ejemplo, el versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis. Parecido, ¿no? A no temer. No os preocupéis. Miren también versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis. O miren versículo 22, otro verbo en versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis. Qué interesantes verbos, ¿no es cierto? Verbos dirigidos no a la multitud, a los discípulos. Esta pequeña manada: no teméis, no os afanéis, no os preocupéis. Indicando que vendrán tiempos difíciles. Y el Señor quiere pastorearles, prepararles para estos tiempos difíciles que vienen más adelante. Ahora quizás se preguntan esta mañana, pero pastor, ¿de qué tendrían miedo estos apóstoles? Si están rodeados de tanta gente que ha venido para escuchar a Cristo, ¿de dónde viene el temor?
Bueno, en primer lugar, y tienen que releer el capítulo 12, el Señor está diciendo, no tengan temor cuando se acabe el dinero. No tengan temor cuando tengan pocos bienes materiales. Porque lo que el Señor está diciendo es, tienes un poco extra, regálalo al que no tiene. Tienes 2 camisas, da una camisa al que no tiene. Eres pobre, vas a ser más pobre todavía, dice el Señor. Y los discípulos asustados, ¿no? ¿Quién quiere la pobreza? No teméis, no teméis. Pero en segundo lugar, es el temor a perder la influencia en este mundo. Porque una de las grandes ventajas de tener una mega iglesia es que si tienes una mega iglesia, tienes peso en la ciudad, ¿no es cierto? Hermanos, sueñen un poquito esta mañana, sueñen un poquito. ¿Cómo sería si Covicorti, en vez de tener 300 personas que asisten, tuviéramos 3,000 personas? O mejor todavía, 30,000. Yo les aseguro, hermanos, si tuviéramos 30,000 personas en nuestra iglesia, los candidatos a las elecciones ya estarían tocando la puerta pidiendo el púlpito, ¿no es cierto?, para hablar, porque ven tanta gente. Ahora esta iglesia tiene peso, esta iglesia mueve pensamiento en Trujillo, influencia. Y hay que reconocer que hay mucha gente en la iglesia, hay pastores que les encanta tener influencia. Les encanta codearse con los ricos y los políticos y los líderes de la sociedad. Y piensan que el Señor Jesús también está interesado en eso. Pero este capítulo niega eso totalmente, ¿no es cierto? Y Cristo dice, ustedes, mis discípulos, manada pequeña, lejos de ser influencers, como se dice hoy en día, van a ser perseguidos, maltratados, arrestados, burlados. Es lo que va a pasar en las redes, ¿no es cierto? El evangélico no va a ser un influencer en TikTok, yo te aseguro. Porque el momento que dices el evangelio, te van a tirar cuantas cosas por las redes no se imaginan. Y Cristo dice a los discípulos, no tengan temor. Cuando pierden toda influencia en la sociedad, cuando nadie más les escucha, cuando todas las personas piensan que ustedes son unos insensatos, han seguido a un Jesús que acabamos de crucificar, ustedes son los más torpes que hay en Israel, no tengan temor, no tengan temor, manada pequeña. En tercer lugar, no tengan temor de ser una minoría. Qué interesante, ¿no? El Señor da las espaldas a la multitud, habla a los 12 y le dice, no tengan miedo. ¿De qué? De ser solo 12. Parece que a Cristo no le interesó la multitud. Qué raro, ¿no? Se supone que al Señor Jesús, Él estaría encantado hablando con tanta gente, pero no, le da las espaldas, habla a los discípulos y le dice, no tengan miedo de ser una minoría. Ahora yo encuentro que escuchando a la gente hablar, especialmente a la gente joven, ¿ya? Yo he notado una característica en los jóvenes. Los jóvenes se jactan de querer ser diferente, ¿no es cierto? Se jactan de querer ser diferente. Yo quiero ser único, yo no quiero ser con los demás, yo quiero ser una persona diferente. Mentira, mentira. Dicen de labio para afuera, porque en realidad toda persona quiere estar con la mayoría. Nadie quiere ser visto como un bicho raro, nadie. Y el Señor está preparando a los discípulos. Ustedes van a ser minoría, el mundo les va a mirar y el mundo les tendrá lástima. No tenga miedo, no tenga miedo cuando eso ocurra. Y finalmente, no tengan miedo de la persecución.
No tengan miedo cuando gente empieza a burlarse de ustedes. Y hermanos, el apóstol Pedro era el primero en que tenía que estar escuchando, ¿no es cierto? Porque poco después, una muchachita se empieza a burlar de Pedro. Y Pedro, tremendo pescador, delante de una muchachita, se derrumba psicológicamente, ¿no es cierto? Y empieza a blasfemar y a negar al Señor Jesús. No prestó atención al Señor, no temáis. Hermanos, el mundo nos va a tratar así. Si tú piensas que el mundo te va a felicitar por ser evangélico, si tú piensas que el mundo te va a felicitar porque tú lees la Biblia y sigues la Biblia, estás muy engañado. El mundo no te va a felicitar. El mundo te va a tener lástima. ¿Qué va a decir? Tú en el siglo XXI, en tu sexualidad, ¿te estás guiando por un libro de hace 2000 años? Es una tontería. Pobrecito de ti. Es lo que va a decir el mundo, hermanos. No temáis. Una palabra pastoral de parte del Señor. Hermanos, yo creo que es tiempo que como iglesia evangélica recordemos el Salmo 2. ¿Se acuerdan del Salmo 2? Pueden mirar en su Biblia un momento el Salmo 2. ¿Qué dice David en ese Salmo? El rey de Israel. Habla de los reyes y las naciones levantándose contra Dios, contra el ungido, diciendo, rompamos las cadenas. En otras palabras, lo que el Salmo 2, los primeros 3 versículos está diciendo, es que la raza humana odia a Dios, odia su palabra, se rebela contra su palabra. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios? ¿Qué dice el versículo 4? El que está sentado en el cielo se ríe de los seres humanos. Se ríe. Estos pobrecitos seres humanos piensan que se pueden burlar así de mi ley y tirar todo por la borda y hacer lo que ellos quieren ignorando mi ley. Pobrecitos los seres humanos, dice Dios. Y la respuesta de Dios es, yo voy a nombrar a mi hijo como rey. Él va a reinar a las naciones con un cetro de hierro. Así que la recomendación, dice el Salmo 2, a las naciones, teman al hijo, porque su ira se inflama rápido. Es el mensaje, hermanos. Teman al hijo, porque su ira se inflama rápido. Y aunque el mundo no quiere escuchar ese mensaje, hermanos, ese es el mensaje que hay que anunciar como iglesia. Hay que anunciar, viene el día del juicio final. Y aunque las naciones se rían ahora, como se rieron de Cristo antes de crucificarle, no se rieron cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿no es cierto? No se rieron cuando salió de la tumba con gran poder, en medio de un terremoto. A eso cambió la cosa. Y cuando Cristo venga por segunda vez, yo te aseguro, el mundo no se va a reír cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia dice, el mundo va a clamar a las rocas de las montañas, aplástenos y guárdenos de la ira del Cordero, porque el día de la ira ha llegado. Es lo que va a pasar. El mundo puede reírse lo que quiera. El mundo puede burlarse de Dios como quiera. Pero ya está determinado en la Biblia lo que va a pasar. Y el pueblo de Dios, aunque seamos una manada pequeña, no temáis. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Y en este aniversario, hermanos, cuán importante es recuperar esta confianza en Cristo, en medio de un mundo que lo rechaza, como lo rechazó hace 2000 años. Y aunque la iglesia quede reducida a una manada pequeña, como los apóstoles hace 2000 años, no temamos. Cristo vendrá muy pronto y va a acabar con todo esto. Así que una exhortación pastoral
¿Y cómo termina? Hermanos, qué lindo cómo termina el versículo 32. Una promesa de gran aliento. ¿Cuál es la promesa del Señor? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles a ustedes el reino. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que la multitud pensó al escuchar eso? Recuerden, el Señor ha dado las espaldas a la multitud, está hablando a los discípulos, pero la multitud está escuchando. Y el Señor da las espaldas, habla a los discípulos y les dice a oídas de la multitud: a ustedes, mis discípulos, el Padre va a dar el reino, no a la multitud. Yo me imagino que algunos habrán captado eso y se molestaron. Pero es lo que Dios el Padre ha determinado, ¿no es cierto? Dios el Padre ha determinado que el reino eterno, la gloria de las naciones, el esplendor de los cielos nuevos y la tierra nueva será dada a la manada pequeña, no a la multitud. La multitud estará en otro lugar muy diferente a la nueva creación. ¿Por qué? Porque así lo ha querido Dios el Padre. Al Padre, no al Hijo. Cristo no está diciendo lo que Él quería. Al Padre le ha placido darles a ustedes el reino. Miren en Mateo 11, el versículo 25, cómo el Señor Jesús habla de algo parecido en Mateo 11, versículo 25. ¿Qué leemos aquí? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste. ¿A quiénes? A los niños. No hablando literalmente de niños, está hablando de las personas insignificantes en este mundo. Y hermanos queridos, no se sorprendan, hermanos, jamás se sorprendan que la gente intelectual, académica, los sabios de este mundo se burlen de la Biblia. Nunca te sorprendas de eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la gente tan intelectual se burla de la Biblia? No porque tiene la razón. No es que tiene la razón. No tiene la razón. Es que son ciegos. Son ciegos. El Padre no les ha permitido entender la verdad. Y Dios ha revelado la verdad, entre comillas, a los niños de este mundo. Así que no te preocupes cuando la gente se jacta de ser muy intelectual y que rechaza la Biblia. Vuelve a este versículo. Dios el Padre lo ha hecho así, para que los niños reciban el mensaje de salvación. Y hermanos, este es el beneplácito del Padre. Y esta mañana como iglesia, creo que es tiempo que tomemos este versículo muy a pecho. Es interesante que estas palabras no están en Mateo. El Sermón del Monte, hay mucho de todo este capítulo 12, menos estas palabras que están solo en Lucas, pero están ahí para animarnos esta mañana. 3 palabras para terminar a manera de aplicación. En primer lugar, hermanos, escuchen bien. Alégrate de ser parte de esta manada pequeña. Si eres un verdadero creyente esta mañana, alégrate de todo corazón. ¿Por qué? Porque si eres parte de esta manada pequeña, es porque tú también eres un amigo de Cristo. Y es porque tú también has sido escogido por Cristo y llamado por Cristo para pertenecerle a Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué tremendo privilegio!
Deja que el mundo piense lo que quiera. Fíjate en el Señor, cuánto Él te ama y cómo Él te ha escogido. En segundo lugar, hermanos, en estos tiempos, no te preocupes por tu condición actual en esta tierra. Yo sé que la lógica humana es lo siguiente. La lógica humana es lo siguiente. Si yo soy un hijo de Dios, se supone que Dios me ama y Dios me debe bendecir. Así que yo debo tener una casa de todo lujo, un carro 4x4 y vacaciones en Estados Unidos todos los años, porque soy hijo de Dios. La cosa no funciona así, hermanos. Ahora, si Dios nos da eso, excelente, ¿no es cierto? Qué lindo que Dios nos bendiga así. Pero si Dios no te da eso, y si vives una vida muy sencilla, jamás escuches la voz de Satanás que te hace pensar, no puedes estar en la verdad. Porque si Dios fuera tu Padre Celestial, jamás estarás viviendo en esta condición. No, recuerda este versículo. Manada pequeña, no teméis. A lo que Dios ama, Dios les da los mejores regalos. Y le pregunta, hermanos, ¿cuál será el mejor regalo? ¿Que te den algo por 50 años aquí en la tierra? ¿O te den algo por toda la eternidad en la nueva creación? ¿Cuál es el mejor regalo? Y el mejor regalo, hermanos, indudablemente es la eternidad. Ahora, esto no es un cuento, no es un cuento de hadas, como algunas personas tratan de dar a entender. Esta es la verdad, hermanos. Y podemos confiar nuestra vida en esto. Somos una manada pequeña en este mundo. Y Cristo ha dicho, no teméis. Lo mejor está por delante todavía. Así que, en tercer lugar, pongamos nuestra mirada en Cristo esta mañana. Él es el buen pastor. Esta manada pequeña tiene un gran pastor. Gran pastor. Y este gran pastor nos va a pastorear hasta más allá de la muerte. Así que pon tu mirada en Él. Deja que Él pueda guiar tu vida día tras día. Que te bendiga en la forma que Él quiera bendecirte. Pero nuestra responsabilidad es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que nos hace falta, el buen pastor se encargará de darnos. Hermanos, yo puedo dar fe de eso. Tengo ya 33 años en Perú trabajando. Yo vine al Perú como soltero. Lo que yo recibía hace 33 años era poquísimo, porque como soltero no necesitaba mucho. Ahora soy padre de familia. Necesito más bienes para atender a la familia. Hermanos, nunca nos ha faltado nada. No tenemos un contrato con nadie. Nadie ha prometido financiarnos o apoyarnos. Ninguna iglesia lo ha hecho. Pero por 33 años hemos vivido tranquilos, felices, el Perú. ¿Por qué? Porque tenemos un buen pastor. Y Él se encarga de tocar corazones. Yo todavía no sé de dónde ha venido tanto dinero para mantenernos en el Perú. No sé. Porque las iglesias de donde venimos son pequeñas. Los hermanos son ancianos, jubilados. Yo no sé y no me preocupo por dónde viene el dinero. Yo solo sé que el buen pastor nos mantiene como familia. Y con eso estoy contento. Nos dé mucho, nos dé poco, no importa. No vamos a morir de hambre. Y nos contentamos con lo que el Señor nos da. No teméis, manada pequeña. Al Padre, el Dios eterno, le ha placido darte el reino eterno. Así que tenemos años en la tierra para servirle. La recompensa va a venir después. Vamos a orar.
Padre Celestial, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Padre, qué desafío para nosotros, pero también qué aliento. Aunque seamos en este mundo una manada pequeña, tenemos un gran pastor. Un pastor que nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Y Padre, pedimos que tú nos des el coraje, la valentía, la fe para servirte los años que nos quedan. No importa lo que el mundo haga, Señor. No importa cuánta rebeldía espiritual haya en esta tierra. Danos lealtad al Señor Jesús y a su palabra. Padre, gracias por habernos llamado a la salvación. Gracias que tú te encargas de cuidarnos. Y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo. Que Él sea la bendición para nuestra vida terrenal. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.